Soy la doctora Zavala, soy médica internista, trabajo en el hospital de la FAP. Encantado de poder compartir con ustedes un poco de nuestra experiencia y poder facilitarles un poco el avance en este curso tan importante que es el contacto del paciente. Es su primer contacto, o sea, ustedes tienen que recabar una excelente historia clínica con mucha paciencia y con todos esos datos que han recopilado al momento de la anamnesis. Vamos a entrar a hacer ahora el examen clínico en la primera parte, y en la segunda parte vamos a entrar a ver el examen clínico de cuello, de mama y de linfáticos. Como ya les ha mencionado el doctor Acosta, nosotros nos preparamos tantos años para hacer el diagnóstico certero, lo más cercano posible de nuestros pacientes. No todos nuestros pacientes tienen una condición económica grande, ni todos tienen la oportunidad de llegar a diferentes lugares. Por eso nosotros tenemos que estar preparados, y para eso son estos 7 años de preparación para llegar a un internado y luego a un serum que les puede tocar a los lugares más pobres, pero con conocimientos clínicos y con un buen examen clínico pueden hacer un diagnóstico muy bueno. Eso se los decimos con la experiencia que uno tiene. Como que puede suceder todo lo contrario, ¿no? Puedes tener un excelente conocimiento de todo, formación en una buena universidad, y cuando vas a hacer tu internado vas a un lugar pobre y luego a tu serum te toca un hospital que tiene todo. O sea, para cualquiera de los momentos necesitamos tener conocimientos claros. Y una vez hecho la anamnesis, el examen clínico con todos los conocimientos, ya tenemos una idea sindrómica y la posibilidad diagnóstica, y vamos a recurrir a otras pruebas diagnósticas para simplemente demostrar lo que estás hablando. Si estás hablando que tu paciente tiene tuberculosis pulmonar, entonces vas a ir a demostrarlo. Tendrás que ir a demostrar la radiografía, el BK positivo. Entonces, el diagnóstico de nuestros pacientes es en base a una buena historia clínica, un buen examen clínico, y con eso podremos recurrir a nuestros exámenes complementarios y hacer pues el diagnóstico, no solamente eso, sino hacer el tratamiento de nuestros pacientes. Para entrar al examen clínico nosotros tenemos que tener, por favor, presten atención en lo que uno les dice, porque cuando llegan los alumnos al lado del paciente nos olvidamos de lo que hemos aprendido, porque ya tenemos desde ya varias malas costumbres que los años nos han dado, las experiencias tecnológicas las tenemos en las manos, nuestros celulares siempre van con nosotros, pero se van a ir a poner en contacto con una persona que esté enferma, que es un ser humano, que puede ser su mamá, que puede ser su hermana, que puede ser cualquiera de ustedes. Y entonces tenemos que trabajar con mucho cuidado, porque la exploración del paciente va a requerir una serie de cuidados: respeto, atención, no interrupciones de tener un celular prendido, porque eso es un medio de contacto de bacterias bárbaro, ¿no? Entonces tenemos que tener muchos cuidados para poder lograr hacer una exploración adecuada. Nos vamos a basar en 4 partes en el momento de la exploración. Vamos a observar, hacer una buena inspección. Estaremos utilizando nuestros ojos para poder ver qué cosa tiene mi paciente desde el primer contacto que yo tengo con él. Apenas entrado, yo ya puedo ver varias cosas. Puedo ver cuál es su estado de alerta, puedo saber qué color tiene su piel. Si está amarillo, ya sé que está pasando algo por ahí. Si está pálido también, si está rojo y sudoroso y está que tiende al sueño, ya tengo a la inspección una idea de qué está sucediendo con mi paciente. Y también lo estoy viendo, ya sé quién es. Es una persona, mujer, es un varón, es un niño. Con la inspección me va a dar una serie de datos. Me va a decir qué constitución tiene ese paciente, qué postura. De repente me lo trae en una camilla, está postrado y no responde a nada. O sea, yo ya tengo varias observaciones, y con esa inspección yo ya estoy pensando y ordenando mis conocimientos. Una vez que ya hecho la inspección, me voy a ir a otro método de exploración. He observado que mi cara está sudorosa, está roja, caliente. Al momento de palpar ya me doy cuenta que está caliente, pueda que no tenga un termómetro, pero el paciente está completamente mojado.
ya sé qué es lo que está sucediendo al momento de la palpación. Mis pulpejos de los dedos me están indicando este paciente está con temperatura, le voy a palpar el pulso, ya es un paciente de 15 años, debe tener una frecuencia normal y tiene 120 y una frecuencia respiratoria de 25, o sea, ya me estoy saliendo de los parámetros normales. La palpación me va a ir a corroborar una serie de datos que yo ya los he observado. Luego entro a percutir. Si es un paciente que tiene una tuberculosis pulmonar, ya tengo todos los antecedentes, el papá está con tuberculosis en primera semana de tratamiento, BK positivo, y el hijo que acaba de llegar está con baja de peso de 6 meses, está saliéndole varias tumoraciones en cuello y tenemos la obligación de examinarlo. Y al momento de examinarlo, cuando vayamos a examinar ese pulmón, vamos a encontrar una serie de datos que al momento de percutir, si yo estoy pensando que está con tos, está viniendo con un poco de hemoptisis y percuto esa zona, ojo, si está con hemoptisis no voy a poder percutir. Pero la percusión me va a dar una serie de sonidos que me van a ayudar a identificar patologías distintas. Y por último voy a entrar a auscultar. He examinado a mi paciente y yo sé que el murmullo vesicular los voy a invitar todos los días a que una vez que terminen su clase hagan lo que se les explica. Ustedes mismos pueden autoevaluarse para poder saber qué cosa es un ruido cardíaco, qué cosa es el murmullo vesicular. Toman el aire como cansados y van a saber que el murmullo vesicular es ese sonido que van a sentir y que deben conocerlo todos los días, porque cuando tengan un paciente que tiene tuberculosis pulmonar, es como que tuviese una neumonía producida por la tuberculosis. Y cuando lo ausculte voy a escuchar signos propios de la enfermedad, que son los crepitantes, que son como unos estertores al final de la respiración. Por eso que debemos saber reconocer cuál es el murmullo vesicular normal. Esta es la secuencia lógica que utilizamos para todos los sistemas. Pero si yo tengo un paciente que voy a evaluar abdomen, se va a romper la regla. ¿Por qué? Porque primero voy a estar inspeccionando ese abdomen balonado que tiene. También estoy observando que ese abdomen está lleno de circulación colateral, la piel está amarilla, se ha borrado la cicatriz abdominal, pero este paciente está viniendo por desorientación, por náuseas, por vómitos, por diarrea y es un paciente que ya tiene una historia de cirrosis. Entonces voy a entrar en segundo lugar cuando evalúe abdomen, ya no a palpar, porque cuando palpe voy a mover las asas intestinales y va a cambiar todo. Entonces voy a saltear y voy a entrar a hacer la auscultación y luego prosigo con la palpación y la percusión. La inspección es así como cuando nos las han enseñado a nosotros y yo les ruego que lo hagan así. No hay nada más desagradable. Hace poco día recibía una imagen de jóvenes que estaban haciendo el internado y estaban en sala de operaciones. Yo recuerdo que no podíamos entrar ni siquiera a una aula y menos a un hospital con un pantalón de jean porque nos botaban. Era tan estricta la formación que ese día que recibí ese WhatsApp, muy poco lo uso, pero cuando lo vi, era plena sala de operación, cirujano operando y los alumnos, los internos que deben estar metiendo la cabeza para poder ver qué es lo que sucede ahí, estaban en la parte de los alrededores de la sala de operaciones con sus celulares, pero con ropa de sala de operaciones. O sea, imagínense que esa fuese su mamá o ustedes mismos. Utilicemos paciencia, utilicemos todo lo que aprendemos, porque para tener la inspección tengo que tener mis sentidos puestos bien claros para tener la impresión general de mi paciente. Yo ya los estoy observando a ustedes varios, yo ya puedo tener conceptos de imágenes, o sea, ya tengo un concepto, son más o menos la edad, el sexo, qué grado de constitución, qué postura, y luego voy a entrar a la topografía de mi inspección. Pero eso no lo puedo hacer si yo no cumplo con reglas. Reglas de buena iluminación, reglas de tener una posición adecuada, estar en el lado derecho del paciente, en observar no solamente al paciente, sino el entorno. Me lo acaban de traer los bomberos, ha llegado emergencia
y me está trayendo alrededor una sábana donde ha envuelto un vómito y también hay deposiciones negras, huele a petróleo y mi paciente está inconsciente. Estoy observando todo. O sea, este paciente está gritando, ayúdenme que me voy en hemorragia digestional. Entonces, observemos todo. No perdemos, por favor, el respeto, el pudor al paciente. No porque lo voy a examinar y voy a hacer todo, voy a descubrir todo. Todo por partes, con el respeto que todos nos merecemos. Concentrándonos. En ese rato dejé el celular en timbre alto con vibrador y lo voy a agarrar y voy a ver. No, señores, no podemos hacer eso. No lo hagan. Entonces, por favor, al momento de la evaluación, ya podemos ver en qué condición está ese paciente sudoroso, con la cara enrojecida, está en buen estado, en mal estado, está en pésimo estado. Ya sé que este paciente, por las características de ser mujer, puedo saber más o menos joven, tendrá unos 25 años, qué grado constitucional, de repente es totalmente delgado y atlético, es un grado constitucional, es un normosómico. Voy a evaluar su estado nutricional, ese paciente que les decía con abdomen distendido, circulación colateral, histérico, completamente edematizado, ¿no? El estado de nutrición de este paciente, pálido, histérico, ¿no? Está postrado en cama, no reconoce a nadie, la postura, y es obligada por el estado encefalopático en que se encuentra. O puedo tener un paciente que se está movilizando al baño con su varante y ha tenido un ACV y está arrastrando medio de mi cuerpo. Puedo saber qué capacidad funcional le queda. Está trabajando con el cuerpo derecho y el otro lo está arrastrando con el bastón, con el parante. Puedo saber la facies. Ese paciente que le decía pálido, histérico, puede tener la facies de dolor, febril, el sudoroso o eritematoso. Y puedo saber el estado de conciencia. Yo puedo tener un paciente que tiene Alzheimer, pero está alerta, pero uno entra a preguntar algo más y entonces yo ya tengo una idea más o menos de cuál es el estado de conciencia de nuestros pacientes. Ahí tienen ejemplos, ¿no? Paciente, por ejemplo, aquí, resfriado, un paciente, el médico, en buen estado, ¿no? Una condición general adecuada. Ya el paciente se le ve en estado regular. La edad del paciente, si yo veo un paciente así, entrecano, con bastón, ya puedo saber está entre 70, 80, voy a buscar todas las características propias de la edad. La constitución, ¿cómo está? ¿Está normosómico? ¿Está leptosómico? ¿O está el paciente obeso o con sobrepeso? Entonces voy a tener el grado de constitución simplemente por la observación, pero también tengo una regla, un índice de Quellet, que es la precisión del índice de masa corporal del paciente, haciendo una división entre el peso y la talla al cuadrado, y me va a dar el rango dentro de lo normal, en dónde estoy, ¿no? Si me dice que el paciente tiene 27 de índice de masa corporal, entonces ya no estoy hablando de un paciente normal, ¿no? Estoy hablando de un paciente con sobrepeso. Y si me sale un índice de masa corporal mayor de 40, entonces yo estoy hablando pues de un paciente con una morbilidad, obesidad mórbida. Al observar al paciente, este paciente que viene diaforético, sudoroso, febril, enrojecido, rápidamente yo puedo observar cómo están esos ojos. Estos ojos están hundidos, nadie ha hecho reposición de líquido, es un bebé o es un geronte, los ojos están hundidos, ya no hay ese brillo normal en los ojos cuando observan ustedes las conjuntivas, y voy a ir a buscar luego, después de la inspección, les hago el refuerzo aquí, porque al momento que palpemos a un paciente deshidratado a la altura del hombro, el signo del pliegue, en un segundo la piel, cuando ese es el pliegue, lo sueltas y debe retornar inmediatamente. Pero en un paciente deshidratado no van a ver eso. O todo lo contrario, me voy a un paciente que ha llegado en coma y entonces lo estaban evaluando en emergencia y ha estado deshidratado porque ven náuseas, diarreas, vómitos y se sobrepasaron de agua. Es un paciente de 80 años, nadie se acordó que es geronte, y entonces el paciente comienza al día siguiente a tener quemosis, o sea, acúmulo de agua en las conjuntivas, edema generalizado. Entonces podemos observar el signo de Godet en aquellos pacientes que nos hemos sobrecargado de volumen, más de 5 litros, entonces ya es lo contrario al caso que les menciono. Observar al paciente siempre qué actitud, qué postura tiene. Entonces basta que lo observen al paciente, ¿no? Por ejemplo, el médico cuando está evaluando es un paciente activo, no tiene ninguna limitación,
el paciente que está en coma, que no reconoce a nadie, está postrado, está en una posición obligada por su estado de conciencia. Entonces el paciente ya no está activo, está pasivo. ¿Y está en qué posición? De cúbito dorsal, si está así, sobre la espalda. Entonces ya lo vamos a definir de esa manera. Pero también puede ser lateral, ¿no? Está con dificultad respiratoria y le duele el hemitórax derecho y está recostado sobre ese lado. Y está con una tosecita, baja de peso, entonces habrá problemas de pleura. O también tendremos pacientes que, yo nunca me voy a olvidar de un paciente joven de 18 años, avionero, que venía con dolor intenso en la región precordial y tenía dificultad para respirar, y cuando apenas subió a la cama tenía prácticamente, estaba todo su cuerpo apoyado sobre sus rodillas, ¿no? Estaba en esta posición maometana, objeto pectoral, ¿no? Pero cuando tú ponías el estetoscopio escuchabas un frote a nivel pericárdico, ¿no? Y escuchabas los ruidos cardíacos totalmente apagados, ¿no? Y tenía toda la historia del paciente de un problema de una pericarditis. Entonces, la posición que van a adoptar es hacia abajo para dar un espacio de libertad a ese corazón a tener más expansibilidad, ¿no? Pacientes que tienen problemas de pélvico-peritoneales, ¿no? Una apendicitis, una peritonitis, adoptan más esta postura, la postura dorsal, la derecha que les decía a los pacientes pleuríticos. Cuando tienen cólicos de gases, ustedes, ¿qué hacen? Se ponen de cúbito ventral, entonces ayuda a calmar un poco y eliminar los gases, los flatos. La capacidad dinámica que les decía, ¿no? El paciente está enfermo, está con tratamiento, por una infección urinaria, pero su capacidad dinámica es buena, habla, se moviliza, no tiene dificultades, ¿no? Siempre observen dentro de la inspección las facies, ¿no? ¿Qué voy a observar? Yo puedo tener un paciente totalmente ansioso, entonces tengo que observar la expresión de su rostro, pero además viene por una ansiedad bárbara, tiene 60 años, pero ya me llama la atención que está totalmente pálido, parece un papel. Ya tiene 60 años y es mujer, ya no menstrua, ya no hay pérdidas. Entonces, a esa edad ya tengo que estar pensando qué cosa la está llevando a eso. Ya no es hipertensa, no es diabética, no tiene ninguna enfermedad, pero la carga tumoral de toda la familia de antecedentes, hay por ahí algo metido. Busquen siempre la simetría, o sea, vean el rostro y vean como que si lo parten a la mitad, ¿no? En forma vertical, una línea vertical. Siempre busquen la simetría de ambos lados. A veces viene el paciente por cualquier cosa, pero te estás dando cuenta cuando te habla que la mitad de la cara no la moviliza adecuadamente, ha tenido una parálisis facial y le queda pues algunas secuelas, ¿no? Siempre valora al paciente. Si no tiene ningún tipo de alteraciones, entonces no hay ningún tipo de alteración, es una facies compuesta. Pero si el paciente presenta alteraciones, ya tiene otro tipo de expresión, es una facies descompuesta, y ver y definirlas qué es. Si es pálido, acá tienen una facies de un anémico. Si es un paciente con algunos rasgos mongoloides, entonces van a ir a observar, pues, ¿no? La observación de cómo están esos ojos, la separación, el hipertelorismo, cómo está la implantación de los oídos, si le hacen sacar la lengua es una lengua grande, son pacientes más gruesitos, la cabeza, cómo es la cabeza, es con microcefalia, o sea, varios rasgos que los van a ir observando para poder definir al paciente. Pacientes asmáticos a cada rato ven, pero ayer, por ejemplo, yo observaba un paciente que se automedicaba, ¿no? Con prednisona, y lo envían por reumatología. Bueno, es una paciente mujer de 70 años y tiene una facies como la que ven acá, ¿no? Y cuando uno recaba los datos, el paciente se automedica. Es un paciente con problemas reumáticos, pero además es asmático. Y cada vez que viene su problema de roncantes y bilantes, no hace lo que el médico le indica, no usa sus inhaladores, sino que toma prednisona 7, 8, 10, 15 días, y entonces vienen estas condiciones. Y después llega a emergencia y le dicen que es diabético, porque llega con glucosas de 170, 180, pero la facies que ustedes están viendo acá no se van a olvidar. Cara de luna llena, exceso de corticoides en la historia clínica. Este es otro grupo de pacientes que vemos con bastante frecuencia en los últimos años. Pacientes adelgazados, desde todas las edades. Estoy viendo desde los 45 años aproximadamente, adelgazados, con problemas de estreñimiento crónico, problemas digestivos y
hipocráticos, con ojos hundidos, adelgazados, más de 10, 15 kilos en 6 meses, no vienen porque tienen que trabajar. Y cuando estudiamos son neoplasias de fondo. Fases de dolor, ese paciente que les comentaba con fiebre y rubicundo, miren la fases, nunca se van a olvidar, algo le está sucediendo a este paciente. Pero eso lo vamos a ver en un grupo de pacientes. Hay otro grupo de pacientes que son diabéticos que no presentan esa característica de dolor probablemente por la enfermedad en sí. Miren este grupo de pacientes acromegálicos, ¿no? Ya llama la atención, todos los ratos son agrandados, la nariz es ancha, miren la cabeza, miren la mandíbula, el prognatismo, entonces da la impresión de que todo es aumentado de tamaño, es la fases del acromegálico. Cuando evalúan la inspección, vean el estado de conciencia, como lo decía, el grado de alerta del paciente. Es un paciente que lo trae la familia porque dice tiene Alzheimer, pero han notado en los últimos días que está con fiebre y que está con un poco de tos, pero uno conversa con el paciente y el paciente está completamente alerta, ¿no? El paciente con una enfermedad como es el Alzheimer, entonces una demencia donde la familia dice no relaciona tiene alteraciones de reconocimiento en tiempo, en espacio, en persona, pero el paciente siempre está alerta, está observando todo lo que uno hace, ¿no? A diferencia del paciente que, por ejemplo, ese paciente que les mencionaba con abdomen distendido, con circulación colateral y que lo traen los bomberos porque ha perdido el estado de conciencia, lo han encontrado desmayado, o sea, y hay un grado de encefalopatía por problema hepático mismo. Entonces es cierto, este paciente ya no tiene reconocimiento de tiempo, espacio y persona, pero el estado de alerta ya lo pierde. El estado de alerta lo vamos a ver en qué. Todos ustedes están lúcidos, están alertas, pero si ese paciente que está con fiebre comienza a dormirse y le pregunto cómo se llama, abre los ojos y dice Pedro, y después se vuelve a dormir, o sea, ya está entrando en otro estado de compromiso de la conciencia, que es el somnoliento, es decir, el obnubilado, pero sigue avanzando en las horas y el paciente ni a la maniobra, le preguntan y no responde, le hago una maniobra de dolor, una compresión de pezón o una maniobra de dolor y el paciente despierta frente al dolor, o sea, ese ya es un paciente con mayor compromiso, está letárgico, está estuporoso, y el otro paciente que llega sin estado de conciencia está en un paciente en estado de coma. Entonces, el paciente, vamos a reconocerlo a la inspección, observando todos estos detalles en nuestros pacientes y complementando con algunas preguntas durante el examen clínico. La dominancia, ¿cuál es el cuerpo con el cual escribe mi cuerpo, con cuál come? Entonces uno puede tener una idea cuál es el hemisferio real dominante. Por supuesto que durante la evaluación y durante la inspección y más adelante vamos a recurrir a algunos instrumentos, ¿no? Este paciente que luce febril, pues quiero tomarle el pulso, voy a utilizar mi reloj, quiero medir la temperatura, estoy utilizando el termómetro. Ese paciente que está con heces negras y que está con vómitos y ya perdí la conciencia, le voy a tomar la presión, está a 50/0, estoy utilizando el tensiómetro. Estoy en una posta y sigue con vómitos y estoy pensando en un problema obstructivo, le voy a poner una sonda nasogástrica, o sea, voy a utilizar otros instrumentos que van a ir en el camino, o de repente ya viene derivado de algún lugar y ya viene con una sonda nasogástrica, viene con un pulso oxímetro en la mano a ese paciente que está haciendo dificultad respiratoria y que está con hemoptisis, o de repente si tiene dolor de oído ya le han hecho una evaluación, una otoscopía en emergencia, o sea, ya hay otros datos más que son que se van a obtener pues por la otoscopía. Donde quiera que estemos, puedo estar en la China, en Japón, en el Perú, el paciente se va a enfermar y nosotros con el conocimiento que tenemos podemos ayudarlo. Sí podemos, porque el paciente señala, uno examina y ya puede orientarse con el examen clínico del paciente, porque uno está haciendo toda la inspección y toda la secuencia de lo que está viéndose en el paciente. Vamos a comenzar ahora con la parte de las estructuras anatómicas a nivel de cuello, ¿no? Entonces ustedes tienen que observar a la inspección dónde está la tráquea, dónde está la tiroides, por fuera están las arterias carótidas, o sea, si tengo un paciente de 15 años que entra todo hiperkinético, con los ojos saltones, y de repente observo el cuello y está saltando las pulsaciones,
y ya sé que este paciente le observo la piel totalmente suave, ya tiene toda una historia probablemente de un hipertiroidismo. O de repente tengo un paciente que viene con incurgitación yugular, no tiene historia de insuficiencia cardíaca, y al momento que lo evaluamos estamos viendo que además tiene otras cosas, ¿no? De repente edema marcado en cara, en cuello, o simplemente es el dato frío de ingurgitación yugular. Al paciente se le pone 45 grados, se observa y se recoge toda la historia clínica, se ve si hay edemas y otros datos a la inspección. Si el paciente está con tos y con dolor torácico, por ejemplo del lado derecho, ¿no? Y le falta el aire para respirar, no me olvido que no solamente tengo que examinar por la parte posterior, que puedo encontrar los dos lóbulos superiores e inferiores, sino que en el lado derecho, por la parte anterior, no me olvido que tengo tres lóbulos. Entonces, lóbulo superior, medio e inferior, y hacer la secuencia y la inspección en esas áreas. Lo mismo, si el paciente está, por decir, ese paciente con posición maometana y voy a examinar, tengo que buscar los focos aórtico, paraesternal derecho, el parasternal izquierdo segundo espacio intercostal, los focos mitral tricuspidio a nivel del quinto espacio, uno parasternal y el mitral a nivel de la línea medio clavicular. Voy a ir a observar y tengo que tener estos conocimientos claros de qué cosa es y qué significa cada uno de ellos. Si ese paciente que tiene, por ejemplo, dolor abdominal, náuseas y vómitos, y le encuentro todo el abdomen distendido y con movimientos de reptación y sigue vomitando y después ya los vómitos no son alimentos sino son heces, hay una obstrucción a nivel intestinal, donde están las heces, en el colon. Entonces esos movimientos de reptación me están indicando esas cosas y me está sugiriendo que este paciente me complementa lo que estamos pensando. Pero de nada sirve si yo no sé examinar, ¿no? Tengo que recordar la anatomía, la estructura anatómica, todo el marco colónico ascendente a la altura hepático, hipocondrio derecho, a la altura del medio, debajo de la apófisis sifoides está el estómago, pero también está el colon transverso, más hacia el hipocondrio izquierdo, hacia el cuadrante superior izquierdo. No me olvido que por fuera del estómago también viene vaso, pero también está el ángulo esplénico del colon, y luego el colon descendente, y por último sigmoides, y para ya la parte inferior la parte de sigmoides y la parte rectal y finalmente el ano. Pero cuidado, no me olvido que hay pacientes que tienen enfermedades y tengo que tratar, por lo menos tener una idea de qué cosa es lo que está sucediendo en mis pacientes. Viene el paciente a la inspección con abombamiento de toda la parte posterior a nivel de L2, L3, entonces yo voy a observar qué está ahí, los riñones. Entonces tengo que tener la anatomía clara. Ahí está el paciente que hablábamos, distensión abdominal, circulación colateral. Acá ya le han hecho incluso hasta una paracentesis, porque ahí se ve el yodo al momento que están limpiando probablemente, para sacar ese líquido que está en la cavidad abdominal, que es el líquido asítico, ¿no? Pero miren más arriba, en la inspección me dice que este paciente, los espacios intercostales son depletados, o sea, es un paciente, aparece acá subido de peso, pero es un paciente ya con alteraciones de su estado nutricional. Entonces, en resumen, a la inspección es toda la observación de lectoscopía, cómo llegó mi paciente, no solamente el paciente, sino su entorno, y con todas las características de todo lo que les acabo de mencionar. Todos los datos generales que tienen que recabar, porque en esa observación no solamente han visto los datos generales aproximados y ni siquiera le han preguntado nada al paciente, y también han observado datos anatómicos, porque han observado el color de la piel, han observado de repente tiene una cifosis, una prominencia en la parte posterior del dorso, y también han observado movimientos funcionales, esos movimientos de reptación en el abdomen. O sea, eso es inspección. Han buscado la simetría, no mueven la mitad del cuerpo. Han buscado, por ejemplo, en ese paciente asmático con dificultad respiratoria, cómo está la nariz, el aleteo nasal, han buscado el color de la piel, han evaluado si hay alguna tumoración y van ahora a la palpación, a buscar cómo está mi paciente al momento en que lo voy a evaluar, ¿no? Está viniendo con dolor abdominal en el cuadrante inferior izquierdo. No voy a comenzar a evaluar por ese cuadrante. Ese es el último que voy a tocar. Voy a hacer toda la secuencia
y voy a determinar por qué. De repente el paciente viene porque refiere, ¿sabe qué, doctora? Yo tengo una tumoración en el cuadrante inferior izquierdo, y al momento de la palpación con sus manos van a palpar y van a decir, sí, tiene una tumoración de 10 centímetros, es blanda, es dura, es adherida, está móvil, todas las características. La palpación no solamente sirve para eso, sino también a ese paciente febril. Voy a ver si está caliente, está frío, o ese paciente que venga con circulación marmórea en la piel, 50-0 de presión arterial y frialdad distal, o sea, me sirve para todo ello. Van a usar sus manos, sus puspejos para determinar todas esas características. Siempre hacer con la secuencia y examinar siempre al paciente por el lado derecho y llevar toda la secuencia y la recolección de datos que requiere. No basta que digan, sí, tiene una tumoración, hay que definirla con todas las características. No solamente el tamaño, la forma, las superficies, cómo están los bordes, se mueven, son expansibles, a veces tienen latido. Al momento que uno está examinando, por ejemplo, los pacientes que tienen diálisis, por ejemplo, que juntan una arteria con una vena en los brazos para hacer una fístula porque el riñón no funciona y tienen que dializar, limpiar esa sangre en esa máquina, tienen unas tremendas vasos que se observa el latido y uno le pone la mano para palpar y siente el frémito, que es como el ronroneo de un gato. Entonces, uno tiene que evaluar todas las características, ¿no? A la palpación también, a ese paciente que tiene neumonía, por ejemplo, el parénquima pulmonar está inflamado, está enfermo, se ha consolidado, se vuelve macizo. Entonces, cuando yo palpe y le voy a decir al paciente, diga la palabra 33, entonces usted tiene que hacer eso en casa, 33, 33, y si lo hacen ahorita, están sintiendo cómo vibra esa sensación de 33. Al paciente que tiene neumonía, en esa parte enferma del pulmón, esas vibraciones van a transmitirse mucho mejor porque en la macicez, en lo consolidado, se transmite mucho mejor la transmisión de la voz. Entonces, van a haber una serie de ruidos y de cosas que vamos a ir a aprender en todo el tiempo. No todo lo tengo que enseñar ahora, simplemente es un brochazo para que sepan todo lo que tendrían que ir a evaluar. Si el paciente refiere dolor, porque no puede caminar, ha levantado 10 kilos de peso, tiene 60 años y está que no puede caminar, le duele todo el seguimiento del nervio ciático, o sea, tiene puntos de dolor, de hiperalgesia, uno los toca y entonces el paciente refiere dolor intenso en ese punto de Valley, que es el del sacroiliaco. A la palpación, cuando examinen al paciente, el pulso. Ahí tienen que sacar los datos, qué frecuencia tiene, cómo es el ritmo, ¿es regular o está completamente irregular? ¿Cómo está la amplitud? ¿Es buena o es una amplitud pequeñita? ¿Y hay algo más ahí? ¿Hay alguna arritmia? ¿Qué es lo que estoy encontrando? ¿No? Al momento de la palpación, bueno, esto ya les he mencionado, uno va a usar el pulpejo de los dedos y la parte lateral de la mano para poner en el momento que uno le diga a la paciente 33, 33, y en esas áreas uno siente cómo vibra la voz para completar nuestro estudio. La palpación puede ser simplemente con una mano o puede ser con dos manos, ¿no? Por ejemplo, ese paciente con apendicitis, una mano en fosa ilíaca derecha, en el cuadrante inferior derecho, en la zona inguinal. La otra, por ejemplo, un peloteo renal. Estoy pensando que el paciente está haciendo fiebre, dolor, y estoy pensando que hay un absceso porque hay abombamiento en toda el área renal. Y voy a hacer la maniobra del peloteo, por ejemplo, acá, una mano en forma pasiva y una en activa, y estoy haciendo la evaluación de mi paciente. Nuestra evaluación a la palpación, complementar siempre con el tacto, que eso es lo que siempre ponemos diferido. Ese paciente que vino con diarrea, con vómitos, con sangre y con heces negras, y uno le pide, ¿qué salió en el tacto rectal? No le hice, diferido. Ojo, el que no hace el tacto rectal, pues no va a tener la evidencia de lo que podría haberlo hecho, ¿no? Percusión. La percusión es simplemente para reconocer todos los sonidos. Al momento de percutir, eso lo tienen que practicar ustedes todos los días, porque va a tener diferentes tonalidades de acuerdo a lo que yo voy a percutir. Entonces, de aquí para adelante, conceptos que ustedes tienen que manejarlos ya. Si voy a percutir mi tórax, mi pared torácica, percuten ahorita y sienten sonoro.
Si yo percuto mi muslo, la sensación es diferente, la tonalidad es distinta, ¿no? Lo que es el músculo es algo macizo, eso es mate. Esto de acá es sonoro. Si quiero timpánico, busco mi cámara gástrica, percuto, es hipersonoro, timpánico. Las asas intestinales también tienen aire. Y entonces tienen que practicar para reconocer qué estamos encontrando en el paciente. En un paciente que tiene neumonía, porque tiene tuberculosis, neumonía específica, o sea, por el Mycobacterium, y que hemos dicho que tiene, a la auscultación tiene unos sonidos raros, diferentes, ya se perdió el murmullo vesicular, hay unos crepitantes que no debe haber, y si yo percuto, van a aparecer ruidos, porque eso está macizo, está consolidado, y hemos dicho que la consolidación, lo macizo se percute como sonoro o como mate. Como mate, muy bien. Lo consolidado es mate, el hígado es matidez, el muslo es mate. Si tengo una inflamación, una neumonía y percuto, eso es mate. Pero también es mate cuando tengo agua, por ejemplo en ese abdomen distendido con circulación colateral. Si yo percuto en media luna, o sea, haciendo el abdomen desde la cavidad, voy a tener una semiluna, así. Y voy percutiendo y voy a tener el acúmulo de agua en el paciente que tiene un hígado enfermo, con la circulación colateral, amarillo, y se va a ir acumulando el agua allá adentro. Y si yo la percuto, eso es mate. Lo mismo en el paciente que en las pleuras se le llena de agua. Yo percuto esa área de pulmón y va a sonar como mate. ¿Cómo es mate? Entonces ya se acuerdan, percuten su muslo. ¿Cómo es el tono? Esa es la tonalidad de lo mate. Entonces, puedo tener poquito líquido, mate. Puedo tener bastante líquido, mate. Puedo tener una neumonía, matidez. Puedo tener un neumotórax, se me ha roto una bula congénita que tenía en mi pulmón y ha salido todo el aire, y ese aire se ha metido ¿en dónde? En el espacio virtual entre las pleuras, y entonces se ha llenado de aire. Ahora cuando percuta, eso va a sonar timpánico. Hipersonoro, timpánico y el escodismo son exageración de lo mismo. A la percusión, ya hemos dicho esto. Y aquí hay las definiciones que simplemente las tienen que leer, ¿no? ¿Qué cosa es un sonido claro? ¿Cómo es el sonido? ¿Usted se ha percutido? ¿El sonido cómo es? Es algo intenso, es algo fuerte. Pero la duración ¿cómo es? Es larga, es prolongada. Eso es sonoro. El tono de eso es bajo. Pero si lo comparo con el timpánico es algo cuando están tocando el tambor, resuena muchísimo. Entonces, la hiperresonancia, el timpanismo, el tono es más fuerte, es más prolongado, y la duración, y eso lo vamos a adquirir con el tiempo. Hagan todo lo que les he mencionado para que vayan reconociendo las diferencias entre sonoro, mate, timpánico. Hiperresonancia, por ejemplo, un paciente con EPOC, con enfisema, percuten, ya no es sonoro, porque está lleno de, los alvéolos ya no son lo normal, ya están enfisematosos, son más grandes, están llenos de aire, entonces van a tener hiperresonancia. El sonido mate, ya les dije, los sólidos, el hígado, un paciente que tiene insuficiencia cardíaca con hígado grande, entonces voy a percutirlo ya no dentro de mi reborde costal, sino por debajo. Ya tenemos que, la matidez tiene un sonido que es, como ustedes cuando han percutido el muslo, es algo débil, el tono es alto, pero dura corto tiempo. Luego de la percusión, uno tiene formas, o sea, hacer una percusión solamente utilizando el dedo índice, y sobre eso voy a percutir con el otro dedo índice. Entonces es una percusión. ¿Cómo sería esta? Si es directa, si yo voy directo a la piel, pero si yo voy a hacer una indirecta, voy a percutir sobre ese dedo. Nunca puedo percutir más de 2 veces. A veces siempre les enseño a los alumnos y en los nervios, y como no lo han practicado, van donde el paciente y comienzan. No, porque duele. Entonces, 1, 2, y preguntarse, el paciente tiene hemoptisis, no se les vaya a ocurrir hacer eso.
Entonces, ahí tienen una percusión directa, ahí tienen una percusión digital, o sea, con el índice, y sobre ese índice van a dar para reconocer las diferentes tonalidades. Y acá tengo otro que es la ortopercusión, o sea que ese dedo ha quedado, ha hecho una flexión y sobre eso yo voy a percutir, como miren aquí en la imagen. La pulmiopercusión, suave en esa zona de dolorabilidad lumbar, para tener una idea de cómo estamos con nuestro paciente y si estoy sospechando de infección urinaria, pues para poder reconocer cómo vamos. Los procedimientos, ahí es lo que les comentaba, ¿no? Hacer el procedimiento adecuadamente en las áreas que vamos a percutir, ¿no? Tenemos que aprender a hacerlo con mucha paciencia, vamos a ir aprendiéndolos y reconociendo todo esto en cada uno de los capítulos. Y por último, ya hemos hecho inspección, palpación, percusión y vamos a la auscultación. No podremos avanzar si ustedes no hacen lo primero que tienen que hacer. Todos los días auscultar ruidos hidroaéreos antes de comer, después de comer, ruidos cardíacos en las áreas que se les ha dicho, ruidos del murmullo vesicular y por último, si encontramos algún ya otro paciente que tenga una fístula, ver cómo es ese soplo continuo, ¿no?, de la sangre. Entonces utilizaremos nuestro estetoscopio y la auscultación la vamos a hacer con nada de ruidos, nada de bullas, televisores apagados, nada de estar conversando en grupo y siempre con su mismo estetoscopio cada uno, ¿no? Eso es algo básico en cada uno. Esa es su herramienta, que nunca la dejen, la vamos a usar siempre. Alguna vez me ha tocado esto, estaba afuera, estaba en Estados Unidos y estaba visitando a un familiar y comenzó a tener, sospechaba de una neumonía y no tenía nada. Hicimos esto, un pañuelo, y auscultas, respira, y tenía lo que encontrábamos, los crepitantes y todo lo demás que se complementó, ¿no? Entonces se tiene la posibilidad de hacer eso donde quiera que estés si tienes el conocimiento. La auscultación indirecta usa su estetoscopio, siempre ordenado, por favor, ordenado. Es de un lado al otro y uno va evaluando adecuadamente. Van a ir observando con sus docentes de prácticas. La auscultación, reconocer cómo es el ruido, como les digo, cuando hay gases, cuando hay líquidos, a nivel cardíaco. Y vamos a tener que hacerlo en completo silencio, reconociendo primero lo normal de todo lo que hemos hablado. Cuál es el ruido cardíaco, cómo es cómo están los ruidos abdominales, si estoy sospechando que el paciente hace una hora comenzó a tener dolor en la inspiración profunda, dolor en el tórax derecho y que es intenso, y al momento que ausculto ya no hay el murmullo vesicular ahí, sino hay un frote, como hay un roce de hojas. Entonces este paciente ya comienza a despegarse esa pleura porque se está produciendo la pleurodimia, el dolor, y después se va a producir ya el líquido y el derrame en esa área. En un paciente con obstrucción intestinal, los ruidos hidroaéreos ya no son como son. Van a ser ruidos de lucha y es como que se agarraran dos monedas y aparecieran ruidos metálicos. O de repente es tan avanzado el caso que ya ni siquiera se escuchan los ruidos. Entonces el estetoscopio nos va a ayudar a reconocer una serie de ruidos que tenemos que familiarizarnos poco a poco. Por ejemplo, en un paciente que tenga neumonía y que todo ese pulmón está, vamos a poner todo el lóbulo derecho del emitórax derecho está con matidez, está con las vibraciones vocales están aumentadas, y a la auscultación encontramos algunos estertores llamados crepitantes, y la voz, cuando uno le hace repetir 33, se escucha con claridad y nitidez la transmisión de la voz, la broncofonía. La pectoriloquia, cuando está tan clara la voz, tan bien articulada, ¿no? Y en los casos, por ejemplo, de derrames, en la parte superior del derrame se produce también esa pectoriloquia con claridad de la voz y la egofonía como una voz cuchicheada. Entonces ahí vamos a aprender en el camino muchas cosas. Es rápidamente todo lo que hemos podido mencionar. Un poquito de aire, un poquito de agua y vamos a la segunda.